Aquí está, bueno, entonces tenemos hoy la sesión número 10 de la asignatura de responsabilidad social. Estamos hoy aquí con Luis Fernando, lamentablemente no nos puede acompañar Nicolás, así que Luis Fernando puedes iniciar con tu presentación para escucharte en lo que corresponde en la noche de hoy. Buenas noches, don Alex. Entonces, voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Listo? Todavía no se ha visto. Ok. No, pues es que me dice que el anfitrión tiene que darme permiso. Ah, es que no te he habilitado, ¿verdad? Qué pena contigo. Ahora sí ya estás habilitado. Ok. Perfecto. Listo, sí, ahora sí ya veo. Ahora sí se ve mi presentación. Profe, ¿cómo es que la pongo? Es que siempre hago las presentaciones en grupo con Nico y Nico es el que siempre queda en el computador. ¿Cómo es que la pongo para que sea como en presentación? No me acuerdo. Ya, tú ves ahí en la parte inferior que te aparece como un tablerito. Tú haces clic allí, parte inferior derecha, digamos. ¿Esto? No. En la parte inferior, en la barra de tareas inferior. Fíjate que es que este cosito no me deja ver. Hay un cosito que no me deja ver. Ya, sí, Ya. seguro. ¿Por acá? Ah, en la parte inferior. Ajá. Por ahí. Entonces ahí a la derecha. A la derecha. No, Ah, pero ya la vi, no. esta. No. Esa allí, esa. Esa es la que te permite ampliar la Ah, pantalla. Esa es. y para pasar la flecha a la derecha, sí, ok. Sí, Que esta es la primera que la voy a hacer yo solo. ahí Bueno, vas pasando muy bien. buenas noches. Fernando Escobar. Tengo la diapositiva de la responsabilidad social sobre la empresa que escogí. Yo cambié la empresa a don Alex. Decidí Ya. escoger la empresa familiar. Ujú. Se llama Tornillería La Grande. Donde el grupo de interés social, pues que para mí son como la base primordial, son empleados, clientes y propietario. Propietario porque uno tiene muchas más responsabilidades, yo diría que los clientes o que los empleados. Partamos de la noción de que nosotros tenemos la obligación en el tema de responsabilidad social con los empleados de garantizar primero que el trabajo sea digno, segundo, que su trabajo sea estable, tercero, que tengan un trabajo con la paga adecuada y cuarto, que se sientan cómodos dentro del ámbito laboral. Y con los clientes, que es un tema un poco más delicado porque ya habíamos conversado el tema de la perspectiva de cada cliente, del humor con el que pueda llegar y demás, es justamente eso, garantizar el buen servicio, garantizar que el cliente no lleve lo que necesita, sino que aprenda que lo que necesita es lo que le estamos vendiendo. ¿Ya? La empresa en la que yo laboro es una empresa de suministros industriales. Entonces, regularmente van personas, ingenieros, hay personas también de sus casas que van a comprar, que tienen una idea que puede ser a veces acertada, como puede ser lejana del producto que van a adquirir. Y eso también hace parte de mi obligación. Mostrarle a mis empleados y a mis clientes cuál es el conducto regular para poder comprar y qué es lo correcto para hacer. Para mí, el propietario tiene esas dos responsabilidades con ambas partes. Digamos que eso es como un triángulo. Los empleados tienen la responsabilidad con el propietario de cumplir a cabalidad con sus labores, con sus obligaciones y de tratar, más allá de cualquier otra cosa, de entender que el cliente es una persona, es un ser humano que puede variar, puede cambiar, puede tener ideas erróneas, puede tener ideas correctas, pueden ser tercos, y sin embargo tienen que darle una buena atención y ser muy asertivos. En cuanto a las obligaciones responsables que tienen los clientes, ese tema es, pues yo siempre he opinado que cuando una persona va a tu casa, esa persona tiene que acatar tus normas, tus reglas y cómo vives y viceversa. Si yo voy a tu casa, acato tus reglas. Muchos clientes no entienden esa parte que para mí es vital, que cuando tú vas a un sitio, por más de que tú seas el cliente y pagues,
En el sitio que estás yendo, hay reglas, hay conductas que tienen que ser aplicadas. Entonces, yo creo que la obligación de un cliente es eso, saber de que está yendo a un sitio donde hay normas. Luego, estamos en el... No sé si usted lo puede ver, pero yo sí lo veo. Ahora sí. La parte de la función de comunicación, que de acuerdo a que habíamos hablado la diapositiva anterior, el tema de que es un triángulo funcional, donde para mí el tema de sociedad, producto, cliente también es dueño, trabajador, cliente. Primero, en la labor que yo ejerzo, los clientes no van por algo que tengan de más. Los ingenieros van por tornillos para estructuras, que no emplearlo bien, no comprarlo de la forma adecuada, puede ser catastrófico. Un tornillo mal medido, con una mala calibración, con un acero no adecuado, puede llegar a provocar un accidente gigante. Entonces, ese es el tema de la responsabilidad que tiene este grupo. El cliente tiene que tener uno más o menos una idea, porque no siempre tiene una idea muy correcta de lo que necesitan. Y el cliente siempre tiene el entorno social. Y el producto mío tiene que aplicar hacia ambos. Entender a qué se va a aplicar y entender qué necesidades tiene el cliente. No cambió. Esta vez no cambió. Ya. El grupo de interés más importante es empleados-clientes. Es vital que el empleado tenga la disposición, la capacidad y las cualidades para hacer que un cliente entienda que el producto que está llevando, o sea, que él no va a comprar solamente, él va a asesorarse. Nosotros no solo vendemos, nosotros asesoramos. Muchas veces el cliente no lleva nada y lo más importante para nosotros es que el cliente entienda cuál es la necesidad que tiene y cómo debe suplirla. Para mí, este es el grupo de interés más importante que tenemos en la empresa. Porque un cliente bien atendido es el puente a 10 clientes más. Y a veces ese tema de la comunicación puede dificultarse un poco, porque hay clientes un poco más rígidos que otros, no tan maleables en el tema de las ideas, que no se dejan llevar, y eso puede dificultar el tema del tema de postventa, de cómo servimos después de, cómo servimos antes de y durante la venta. Entonces, tener a los empleados bien capacitados, de cierta manera felices, aunque eso es un poco también complicado, pero sí muy capacitados, que entiendan y manejen muy bien las capacidades para atender a los clientes, cómo desarrollar una conversación, cómo entender la idea que tiene el cliente, para mí es el grupo de interés más importante. Y luego viene el cómo se refleja la responsabilidad social, que es casi que todo lo que he conversado durante esta conversación. Y es la calidad y la utilidad. La calidad va en base, pues hoy día el tema de la calidad en la parte industrial, de pronto don Alex no está muy enterado, pero puede variar mucho porque hay mucho producto chino. Esa es la verdad. No sé si usted ha dado cuenta que hoy en día es mucho más fácil conseguir un producto chino que un producto bueno. Casi que es de pan diario. Usted consigue más fácil lo económico. Entonces el tema de la calidad se puede llegar a poner entre comillas, porque hoy día es más la utilidad del producto lo que está primando. Yo con ese producto puedo hacer esto y esto y esto. No sé por cuánto tiempo, pero puedo hacer esto y esto y esto. En la empresa, nosotros le damos un manejo para ambas personas. Para las personas que no necesitan una calidad, pues, muy real, sino más bien algo que les sirva de momento. Sin embargo, nosotros somos muy honestos. Este producto es esto y te puede pasar esto, puede fallar en esto, te puede durar tanto tiempo. Este producto es mucho mejor, tiene un costo de tal. Hay productos que son mucho mejores que los chinos y son mucho más económicos y la gente no lo puede llegar a pensar. Piensa que por ser chino va a ser barato y a veces no. A veces no es necesario. Y también está mal pensado que todo lo chino es malo. Hay que entender que China es sobre todo una planta que hace. Qué pena, profe, es que estoy en la casa de mi mamá. Hay que entender que China es por sobre todo una planta
y que dentro de la misma crean en 1A, AA y AAA, y que hay productos chinos excelentes, de muy, muy buena disposición, muy buena calidad. La utilidad es magnífica. Entonces, esa es mi labor. Y la labor de mis empleados es esa, explicar al cliente que, que pues ser chino no implica que sea malo. Y aquí como tal, yo termino mi diapositiva. No quería pues que se alargara mucho porque no quería el tema de la diapositiva de Nico y todo. Pero sí tengo otros temas que podemos conversar, claro, Claro. ya que Nico no está. Y volvámonos al tema de, ya que podemos hacer un poco más de énfasis, en el tema de empleados clientes. Ese manejo, yo estoy leyendo la norma CG 21, de la que conversamos ayer. Esta norma tiene un trato muy importante con el tema de empleados. Es muy enfático de que el empleado tiene que estar muy bien, ¿cómo se puede decir? No estudiado, sino formado. Desde la parte empresarial, que la empresa debe de garantizar la correcta formación del empleado. Que el empleado tenga la disposición y la capacidad de defenderse ante cualquier circunstancia. Desde la parte psicológica, porque acordemos que pues, los clientes a veces pueden ser un poco agresivos y las palabras pues son hirientes. Entonces, esa norma trataba mucho la parte psicológica de los empleados, da mucho énfasis en eso. Como responsabilidad social, trata de que los empleados de las grandes compañías tengan un psicólogo, que puedan asistir a él, ver cómo está su desarrollo mental. Y eso me parecía muy interesante. Aquí en Colombia no es muy común que las empresas grandes tengan psicólogos. No sé si usted conoce alguna. ¿Conoce alguna? Psicólogo, hay una empresa que se llama Cristal. En ese tiempo, bueno, hasta lo último que supe que sí tenía un departamento de psicología o alguien pues ahí en el área, pero lo que tú dices es cierto, no es muy usual, la verdad que no. Por lo Es menos vitalicia. El CC tiene también psicólogo. Ese es el caso de una institución, que para mí toda institución debe Sí, tener un psicólogo. es correcto. Pero en las empresas sí lo que tú dices es cierto, no es muy usual. Pues, sí tienen su departamento médico y todo, pero, pero el psicólogo, sí, que uno lo ve así, ¿no? Pero sí es importante. La norma que nosotros adquirimos ayer, que estuvimos leyendo, pues sobre todo en Europa y Estados Unidos, ellos son muy fuertes allá, la implementan mucho, tienen eso como norma primordial, porque ellos no tienen como 6 ramas, de las cuales una es empleable nomás, que es la gestión, de cómo tratar a las personas, cómo influenciarlas, cómo alentarlas, y hace mucho énfasis en la parte psicológica de los empleados. Y para mí, ya después de leer, y uno se pone, bueno, sí, puede pasar mucho estrés por ventas, que tengan altos niveles de ventas. Puede frustrar a la persona el tema de problemas familiares, de que el tiempo se le acorte y demás. Y para mí sí es importante, es vital el tema de la psicología. Eh, Mi empresa todavía pues, es más bien como pequeña. A medida que crezca, yo voy a tratar de implementar el tema de la psicología para los empleados. Pues me parece muy buena. No solamente por el tema empresarial, sino por el tema familiar. Hay personas que lo necesitan. Yo creo que todos necesitamos una ida al psicólogo. Y de nuevo volviéndonos al tema de manejo, utilidad y calidad, que es por sobre todo la responsabilidad social que tiene el dueño, porque hoy en día es más el que gano yo. Por eso la mercancía 1A de China es la que manda en Colombia. Colombia manda mucho la mercancía mala, lo desechable. Hablando pues ya del tema de importación, ya pues el tema industrial, que uno sí está un poco más empapado. Aquí traen mucha mercancía desechable, donales, demasiada. Usted me imagina la cantidad mal dicha basura que traen, porque así le conocen como basura, pero aquí eso es un pan caliente. No, mejor si usted trae 10 kilos de basura y vende 20 kilos de basura, me cae viendo a la gente. Porque pues tenemos poca conciencia del tema de la utilidad y la calidad, que es diferencia otra vez con Europa y con América. Pese que América quitó las centrales de las que pues estaba DeWalt, Bosch, que es alemana, pero tenía central en América, y las trasladó a China, ellos no han perdido su calidad. Lo único que hacen en China es la mano de obra que pues es económica
Y mire que hay un tema muy interesante con la responsabilidad social en China, ¿sabe? Eso lo podemos hacer más adelante. Y Sí, volvemos a ver esta clase. Yo estuve leyendo el tema de la responsabilidad social en China y es sobre todo como protector hacia las industrias. Sí tienen cinta algunas cosas, pero es muy permisiva. Digamos que aquí en Colombia, que nos falta bastante, es un poco más rígida. Se entiende como más vitalicia. Aquí que una empresa tenga ciertas normas que son de la responsabilidad social por ejemplo, las ISO, da respaldo a la empresa. En China no es tan vital. Y eso es interesante. No sé qué tenga usted para que hace hoy, profe, pero aquí sí termino. muy bien. ¿Cuántos días con tu empresa? ¿Cuánto Eh, tiempo? Mi empresa lleva, yo tenía 20 años, 5 años llevo, profe. ¿Cinco Mi papá años? lleva mucho más, ¿no? La empresa de mi papá lleva 26 años, casi mi edad. Ya, Yo llevo 5 años, por eso pausé mucho tiempo mis estudios. entiendo. Y entonces nace desde luego de lo que tú aprendiste con tu papá. Señor, la escuela que hice con mi papá, que fue de años, mucho tiempo, y pues ya lo último fue una oportunidad que de cierta forma él nos brindó. Dijo, muchachos, ustedes ya tienen, porque yo soy, mi socio principal es mi hermano. Mi hermano tiene un año menos que yo, somos contemporáneos. O sea, tienen experiencia, tienen bagaje. Yo considero que deben montar su propia empresa, nos ayudó. Ahí vamos. Hemos ido de menos a más. Nos ha ido muy bien. Tanto que pues ahora, digamos que puedo meterme al tema de estudiar y todo eso. Ajá. ¿Y tu hermano estudia o no? No, a él no le gusta No, mucho, no pero le gusta, no yo le tengo suena. aspiraciones a que en algún momento curse algún estudio. Sí, sí, es bueno motivarlo. Es bueno motivarlo. Igual es algo que pues no sobra. Incluso como ustedes tienen el propósito de expandirse, de crecer, fíjate que muchas veces, o sea, al, dependiendo pues de lo que mañana puedas llegar a ser el modelo de negocio que ustedes establezcan, que tal vez vean la oportunidad pues para meterse por alguna parte, en alguna rama, en algún sector, el estudio puede abrir puertas, me explico. Hay situaciones donde de pronto, si ustedes van a licitar, si quieren, digamos, aplicar a algo, en las condiciones, dice, bueno, los responsables o quien figure pues como representante legal o algo así, entonces tiene que tener esto pues como mínimo, una profesión, algo que Sí, se algo que pueda lo respalde. certificar. Yo también Sí, eso pues por momentos uno se da cuenta de que hay cosas que le dicen a uno, ah, caramba, yo perdí una oportunidad y porque nosotros lo podíamos hacer, yo estaba seguro que sí, pero es que ahí había una de las condiciones y pues no, yo soy espíritu, pues le dicen a uno. Entonces sí, por ese lado es importante. Eso no, yo nunca, siempre que hice la ingeniería, me gusta mucho. Y eso que sobre todo mi favorita, pues, por así decirlo, es la sí, civil. ya, Y el CCEP la tiene, pero yo dije, la ingeniería civil me gusta, pero necesito como un reto, como salirme del confort. ya. Y la mecatrónica me gustó, yo vi el peso, yo no, esto es una maravilla. Entonces, ingeniería como multiusos, como que se adapta a esto, se adapta a lo otro, esta es. Sí, no, es una carrera que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, la verdad que sí. Tanto que por lo menos los programas académicos de electrónica en algunas instituciones tienden a cerrarse, porque la gente quiere estudiar mecatrónica y hay lugares donde de pronto está pues como la señal de alerta, ¿no? Si esto no cambia, si digamos no sube el número de estudiantes, pues toca cerrar el programa. El mercado está demandando mucho en este momento La la mecatrónica. mecatrónica, eso es un hecho. Me parece que el pencil está muy chévere. De pronto la electrónica lo que tiene que llegar a hacer en algún momento es renovarse. Le puede pasar.
pasa mucho con las carreras, a veces se renuevan y vuelven y salen a flote. Sí, igual pues uno ve que siempre las tendencias cada cierto tiempo van cambiando. Cambiando, si lo que En hoy el es tendencia, último, sí, en el último tiempo, aunque la automatización y control pues sigue allí marcando su pauta y pues, de cierta manera su liderazgo, pues están temas como IoT, Internet de las Cosas, que pues, en el último tiempo pues, han surgido, que por lo menos cuando uno habla de automatización industrial y demás, pues se toma eso y lo trae para acá para beneficio propio. Entonces, por eso es que desde ese punto de vista uno sigue hablando de control, sigue hablando de automatización y siempre vemos de que las cosas nuevas que van saliendo, pues eso se va aprovechando para todo lo que se requiere con los procesos, lo cual es muy relevante, muy importante. Eso es así, Luis Fernando. Bueno, aparte entonces, dime. de su ingeniería, ¿usted alguna vez quiso hacer otra cosa, otra profesión? No, no, la Médico, verdad, astronauta, ¿no? pues en algún momento sí pensé en así, chévere medicina, pero no fue algo fuerte, 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 no, la verdad que no, no fue fuerte. Medicina de pronto yo creo que no, no caló mucho porque es muy curioso, yo estoy viendo de pronto una película y en la película se presenta pues un chorro de sangre, o alguien hirieron, algo y eso como que me pone mal, ¿sí? Pero ponle cuidado, pero cuando la veo en vivo y en directo, que Persona no por le da nada. momentos no me ha pasado, que la he tenido que ver así, no me ha pasado nada. Entonces yo digo, qué curioso, qué Tiene que curioso. operar en persona y no virtual. Entonces, pero no, no fue algo así fuerte, fuerte, no, no. Yo creo que estaba todo muy como preparado para que fuera la carrera de la ingeniería la que yo estuviera. Cuando ya estaba en mi estudio y demás, sí hay hobby, ¿no? Por lo menos yo soy un apasionado por la historia, me gusta mucho enterarme de la historia, leer. Yo seguía, hace rato no la volví a escuchar porque incluso su programa lo acabaron en Caracol Radio, pero hay una señora que se llama Diana Uribe que me parece, ella no es propiamente historiadora, pero desde la forma en que ella prepara los temas y demás lo hace muy bien. Entonces, yo la conocí en una emisora que hace varios años se llamaba Radionet, ¿sí? Fue finalizando los años 90. Y ahí había un programa que se llamaba La Historia del Mundo, que ella transmitía los domingos en las mañanas, y yo todos los domingos en la mañana lo escuchaba, y porque era temprano, entonces yo lo escuchaba, ahí me iba para la iglesia, normal, y entonces yo incluso hasta lo grababa, en esa época todavía no estaba el MP3 ni nada de esas cosas como en el tiempo actual. Lo grababa Es como lo grababa. en el famoso cassette de cinta de la Betamax. época. No, los casetes, los que eran para grabadoras, Ah, yo sé equipos cuál de dice sonido, usted. los pequeñitos. Y uno le acaba la cinta y jugaba con ella Eso, chiquito. exacto. Entonces ese era mi medio de grabación. Y yo, esa señora la escuché por años. Entonces ya luego sacaba Radionet y ella llega a Caracol Radio y tal. Entonces cuando ya Internet, ya los medios llegan a la red, entonces van creando sus famosos podcasts y yo descargaba los archivos desde la emisora cada semana. Entonces yo hice mi colección de los programas de ella. Y ella ya en su momento empezó a sacar audiolibros. Creo que los tengo todos. Diría que tengo. Entonces yo quedé en su momento, uy, chévere de pronto estudiar más adelante historia, pero por hobby, ¿no? O sea, nada más, pero ya cuando ya el trabajo va tomando más forma y entonces ya hay cosas que te van encaminando por otros caminos, por otros lados, por otros senderos, pues ya uno ya pues se tiene que concentrar en eso, centrar. Y entonces sí estudio otras cosas, pero todo relacionado pues con la carrera, con la La carrera, sí. profesión, con lo que he visto pues que necesito para pues poderme digamos como ser vigente todavía.
y entonces que el Creo que perfil las carreras cambian. sí, el perfil se complemente y no pierda pues vigencia y que así uno, a pesar de que ya lleva llegando a los 60 años, como digo en Roma, entonces uno siga siendo útil, porque es que tú has visto que este mundo es muy competido, para mal o para bien, entonces lo que hoy es una realidad, ya mañana ya no se ve tan así, entonces uno tiene que tratar siempre de estar ahí, estar pues como dicen a la vanguardia. Con los cambios de las Y carreras, sí. sí, y digamos, estar como, es tener como un equilibrio de las cosas, ¿no? Porque a veces tú te puedes especializar en algo que es muy relevante, pero a veces por momentos tú no sabes si esa especialidad que tú tienes es una especialidad que se vaya a sostener en el tiempo. Entonces uno conoce casos de especialidades que ya con los años ya, qué maldito, pero ¿y? Eso de que no sirve hoy día, entonces. Buenas Esa es la noches. situación Hola, que se Pablo, Dios. Bien, gracias a Dios. Esa es la situación que se ¿Cómo Ah, vive. están? claro. Me gustaría estudiar física. Eso es muy importante. Por ahí van a conocer a un profesor, no sé si ya lo tienen, el profesor Giovanni Triana, es alguien No, que es muy apasionado, te hablo de él porque precisamente de los profesores que tiene la institución, él es de física, no te puedo decir cuántos físicos hay en la institución, pero por lo menos te hablo de él porque incluso él es un profesor muy afín con nuestras carreras, con electrónica y mecatrónica. Entonces, si él el día de mañana te llega a alguna de las clases que ustedes tienen programadas, seguramente te vas a dar cuenta de eso. De hecho, él es magíster precisamente en automática. ¿Sí? En su momento se dio la pela de hacer esa maestría y entonces, pues desde ese a mí punto me de gustaría hacer una vista, maestría en matemática. para nosotros es muy relevante. Qué bueno. Vamos a ver si más adelante tengo la oportunidad de conocerlo. Seguramente, confiando que siga con nosotros. Eso es así. Muy bien, Luis Fernando, entonces vea, ya te escuché, entonces vamos a, bueno, ayer habíamos visto incluso todos los videos que yo ya tenía preparados, ¿no? Yo estaba haciendo memoria de eso. O sea que Sí. hoy no hay videos. Ayer vimos nosotros, el de la historia fue entre Tesla y Edison. Luego Los vimos corrientes. sí, luego vimos los otros dos que nos dieron la posibilidad pues de complementar la información que yo les había dado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora a continuación es, digamos, terminar ya con otra presentación que no es de mi autoría, pero que me pareció muy relevante para que tengamos presente pues el tema de las redes eléctricas inteligentes. Acto seguido mostrarte cuáles han sido los talleres planteados para esta semana y si nos queda tiempo, dependiendo de la hora que sea, entonces de pronto nos da el pie para hacer la introducción al tema que viene a continuación, que es del de desarrollo sostenible. Pero ya puedo revisar los talleres de mecatrónica. Sí, ahora le voy a hablar de eso porque ahí tengo unos puntos para indicar, porque Bueno. incluso creo, no sé si se les olvida algo, pero ahora lo hablamos. Si quieren, no, Listo. ya lo tenía ahí listo, lo tengo ahí en remojo. Acá tengo varias curiosidades ahí, entonces ahora le he Listo, preguntado. perfecto, entonces ahora lo vamos a tratar. Bueno, Muy bien, entonces vamos a hacer la proyección aquí. A ver. ¿Qué se hizo esto? Perfecto. Esta es. Muy bien, bueno, entonces, este fue el que nosotros tratamos ayer. Y aquí tenemos el que te comentaba acerca de una presentación pues que no es de mi autoría. Entonces vamos a mirarla en el formato normal. Bueno, entonces lo que muestra es como una especie de histórico, hace pues como un recorrido desde lo que es la concepción que tenemos nosotros de las redes eléctricas
hasta lo que es como la propuesta actual cuando hablamos de las Smart Grids, ¿cierto? Entonces, por eso él dice allí como subtítulo, una revisión del pasado, presente y futuro del sector eléctrico desde la perspectiva de los ciclos de innovación, ¿sí? Entonces, tenemos eso allí. Muy bien, entonces, los temas que aborda son, desde luego, los antecedentes históricos hasta nuestros días, operación de los sistemas verticalmente integrados, los inconvenientes, digamos, reconocidos en la generación convencional de gran escala en sistemas verticalmente integrados, cambio en la operación de los sistemas, gestión de la red eléctrica con conexión de generación distribuida, gestión pasiva de la red de distribución eléctrica con generación distribuida, definiendo el concepto, nueva visión en la gestión de las redes eléctricas de distribución, etapas de transición de la gestión pasiva a la gestión activa en redes eléctricas de distribución, gestión intermedia, gestión avanzada o inteligente. Y entonces, pues aquí viene la parte de la introducción, pues al iniciar ese proceso. Entonces, el asunto es que, pues nosotros más o menos cuando revisamos la historia de la electricidad, pues nos damos cuenta de que hubo una gran cantidad, pues, de pioneros. Uno puede tal vez entender que algo que de alguna u otra manera como que impulsó lo que conocemos hoy día, con lo que veíamos ayer, pues creo que nos quedó claro mucho acerca del origen de esta Corriente electricidad. interna. Sí, y porque a veces uno puede tener la inquietud, bueno, ¿y por qué directa? ¿Y por qué alterna? ¿Y cómo fue la situación? A veces los textos, pues los textos propiamente, los textos técnicos que uno tiene para estudiarlos, no van a ser propiamente textos de historia. Ya tendría uno que realmente meterse en el cuento de revisar algún texto documental o algo que le permita a uno ya saber pues la historia en sí. Pero algunos tienen el detalle que te dan algunas pequeños puntaditas allí de la situación. Entonces, el asunto es que cuando ya uno reconoce la invención de la bombilla eléctrica por el famoso Thomas Alva Edison, entonces ya, eso que trae consigo, pues trae consigo el hecho de que pues ya uno tiene que empezar a considerar la implementación de lo que son las famosas redes eléctricas, ¿sí? La bombilla nace como una respuesta a la necesidad pues de iluminar las calles de las ciudades de aquella época, donde pues uno sabe que, y en algunas películas épicas, por lo menos que muestran ese tiempo, se observa que eran pues con lámparas, eso tenía pues su material allí, su mecha, y bueno, eso ya hacía Sí, la pues las lámpara a veces. gas, ¿no? Pero el asunto es que pues eso digamos pasa el tiempo, entonces pues no falta quien se ponga en la tarea de pensar, de mirar y que diga, bueno, qué bueno sería esto, que se hiciera aquello. Y entonces así como este señor le gasta un buen tiempo, no tengo muy precisa cuánto tiempo demoró él en eso, pero lo que uno se alcanza a leer por ahí es que antes de llegar a concebir propiamente la bombilla, los experimentos y los fracasos, aunque ahí esa palabrita a mí no me parece que es la más adecuada, porque yo consigo que fracaso es cuando de pronto la meta que usted tenía, entonces finalmente no la alcanzó, no la logró, ya sea porque la persona desistió, ya sea porque hubo un hecho de fuerza mayor pues que no le permitió pues continuar, o porque en definitiva, dependiendo de las circunstancias, pues ya no hay nada más que hacer. Entonces, ahí pues de pronto uno puede hablar de un fracaso. Pero en ese caso me parece que fue algo
que uno puede considerar como la perseverancia, porque se dice de que él tuvo muchos intentos, muchas cosas desde luego pues no le funcionaron, había momentos en los que él creía que ya iba a alcanzar pues a lograr pues, el propósito, y cuando finalmente ocurría como dice el dicho, que el pan se le quemaba en la puerta del horno. Entonces, él tomaba nota, eso es muy importante, por lo menos en esta disciplina que ustedes están estudiando se van a dar cuenta de que tal vez un circuito o algún sistema de desarrollo, alguna propuesta que tengan, no les va a funcionar de primera vez, pero entonces es muy bueno tener siempre la precaución de tomar nota de qué fue lo que se hizo. Por ejemplo, qué valores, qué elementos se colocaron, qué referencias, qué características. Porque si eso no funcionó, y ante todo tal vez tomarse el trabajo de siempre ilustrar cómo fue que se hizo la implementación del circuito y cosas de esas, porque si eso no funcionó, entonces ¿qué va a pasar? Que ya por lo menos uno sabe qué es lo que no debe hacer para buscar las alternativas, y con base en eso ya, pues eso le permite a uno aprender. Ya que dice eso, mire que yo opino lo mismo que usted el tema del fracaso. Para mí fracasar es no hacer. Ujú. Eso. Cuando usted Sí, deja de hacer, fracasa. Lo que usted claro. está haciendo es eso. Algo va a conseguir en alguna instancia. Sí, Y mire que ayer hablando del video que vimos ayer, hay algo que uno no tiene en consideración. Y es que el que creó la bombilla no tenía generadores eléctricos. O sea, tenía que crear el que generaba la electricidad para crear la bombilla. Eso sí es un reto. claro, Imagínate, uno hoy en día correcto, tiene todo a disposición. Ellos no. claro. A mí me pareció, esa parte de su digo, yo, claro, uno piensa en eso. Ese man Ujú. no tenía algo para ensayar la bombilla. Sí, es cierto, es muy cierto, y sucede que en definitiva hay muchas cosas que a uno le parecen muy interesantes o asombrantes, pues, o te asombran en este tema de la disciplina nuestra, porque, por ejemplo, en su momento hubo invenciones que no respondieron propiamente a una razón propiamente pues teórica o de un diseño, más vale cuando ya se hizo el invento o cuando se logró, ya a partir del análisis, la observación y demás, es que ya venía pues como la explicación. En algunos casos fue así. Entonces hay casos donde tal vez alguien puede llegar a dar solución a algo, producto pues digamos como lo que uno podría indicar como ese sentido común, como producto tal vez de que uno se mete tanto pues como en el tema, en que uno dice, bueno, yo veo que esto como que funciona así, ¿será qué tal si yo hago esto? Porque tal vez yo pueda entonces lograr esta otra parte. Entonces, cuando ya de pronto lo logró, es que ya viene la situación, bueno, ahora vamos a darle explicación al asunto. Entonces, algunas cosas han sido así, uno se va dando cuenta al leerlas. Y el asunto es que lo que uno puede tal vez rescatar de esto que estamos hablando es que en definitiva, pues para lograr las cosas tiene que haber un punto de clave de perseverancia. Incluso creo que al mismo Alba Edison le acuñan una frase que él decía que había que tener un 99% digamos, de transpiración y un 1% de, de imaginación, algo así. No recuerdo muy bien cómo es la frase, pero el asunto es que lo que la frase da a entender es prácticamente el hecho de que, pues trabajando, insistiendo, perseverando, es que ya uno finalmente puede lograr pues alcanzar la meta. Ahora, hay un detalle que es importante. Es bueno cuando se logra esa perseverancia, pero que sea una perseverancia con fundamento. Lo voy a explicar. Nada vale que uno pues supuestamente se muestra pues como el perseverante, pero cuando uno hace las cosas cada vez peor, ¿sí? Entonces uno tiene que perseverar, pero sabiendo qué es lo que se está haciendo, de tal manera de que eso le permita a uno, entonces ya como decía ahora,
no repetir los errores. Y así, entonces ya sabiendo uno qué es lo que está haciendo, yo creo que es más temprano que tarde que se va a lograr, digamos, encontrar aquello pues que todavía no se tiene claro. Cuando uno está estudiando un tema en particular, entonces estudiar significa que cada vez que yo me siento, voy descubriendo nuevas cosas, voy asimilando otras, ya muchas se me van quedando más claras, entonces yo siento que ese tiempo que dediqué en el estudio, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, es un tiempo que no fue perdido porque al levantarme de allí, entonces me voy a levantar en un estado que no era el mismo cuando llegué a sentarme, ¿cierto? Cuando uno estudia por lo menos nuestra disciplina, entonces uno puede por momentos sentir cierta frustración, porque puede llegar a suceder que cuando uno se va a sentar a hacer algún proyecto, entonces las primeras sesiones no sean muy fructíferas. Y de pronto uno después de 2, 3 horas de trabajo, o incluso más, entonces tal vez no fue muy provechoso. Pero el asunto es que ya el siguiente día, de pronto uno puede decir, bueno, ayer yo lo que hice fue esto, no, por aquí no fue. Entonces ya el asunto es que hay que tratar siempre de que cada vez que uno se siente a hacerlo, el resultado sea mejor, sea de más provecho, y que eso le vaya dando a uno la claridad de saber qué es lo que se tiene que hacer. Así eso no salga desde la primera vez, pero que en el día a día, en el paso a paso, entonces ya uno va viendo los avances. Por eso en nuestras disciplinas, y no solamente en el caso nuestro a nivel de ingeniería, sino que en todas las demás se aplica los cuadros de proyectos o lo que se conoce pues como los diagramas de Gantt, porque llega un momento en que cuando ya uno tiene esa facilidad de asimilar cuáles son las actividades, entonces ya uno puede identificar esas actividades, qué tiempo le pueden tomar a uno. Entonces el asunto es que dentro del tiempo que uno indique es lo que demanda y es necesario realizar, entonces lo que cuenta es lograr hacerlo de tal manera que sea el tiempo justo o que por lo menos no vaya a ser que uno se equivocó rotundamente en lo que era la asignación de los tiempos para hacer las actividades. Entonces ahí también desde luego hay que ser muy cuidadoso, es como más o menos, desde luego guardando las proporciones de lo que tú comentabas ahora, que en tu trabajo ustedes tenían que tener muy presente que le dieran al cliente el tornillo que era, que es, por las implicaciones que eso puede llegar a tener cuando ya lo por las colocan, estructuras ¿cierto? que arman. Entonces es así. Eso hay cosas que de pronto pues cuando alguien no las maneja, no las conoce, pues dirá, qué bobada. Hay detallitos, los detallitos son siempre claves ahí en todos los procesos. Bueno, entonces sucede que aquí ya nos empieza a hablar a nosotros de que las primeras redes se presentaron pues en Europa, por allá finalizando el siglo XIX, ¿cierto? Y que estas redes fueron pues en principio de corriente directa, y lo que nos dio la posibilidad de entender por qué pues se dio en directa y que ustedes ya lo van a ir entendiendo cada vez más, es por la misma estabilidad que daba o que da esa corriente, todos los voltajes en continua, ¿cierto? Entonces, como para ese momento no había la forma de controlar esa corriente alterna, que en un momento dado un pulso podía llegar a un pico y desde luego eso ya generar pues un daño, la destrucción del sistema y demás, entonces desde luego que era entendible lo que mostraba Davidson en el sentido pues, de hablar de la inestabilidad que tenía, de que no era posible controlarlo y muchas más cosas, pero ya cuando uno la ve funcionar hoy día y que uno observa desde luego pues que, como se decía ahí en el video, las distancias que eso puede alcanzar, entonces pues es interesante saber que todo eso se logró
pues para el tiempo actual, hace más de 100 años, ¿sí? O alrededor de hace unos 100 años más o menos, cuando ya pues viene Tesla y trabaja en ello y la propone y logra pues, digamos, revolucionar el asunto. Tanto que pues uno observa cómo en la misma compañía que Thomas Alva Edison ayuda a generar, a crear, pues llega un momento en que si lo que dice allí es verdad, pues ya no cuentan con él, porque los inversionistas ven, digamos, que con la corriente alterna realmente se pueden lograr muchas más cosas. Y es apenas natural, ¿sí? Es apenas natural. Entonces, aquí ya, digamos que dentro de esto que estamos hablando, pues hay un elemento que es muy importante que se presenta allí y es el famoso transformador, ¿cierto? Porque pues con el transformador es un elemento donde uno tiene la posibilidad de elevar el voltaje o reducirlo, disminuirlo en un amplio porcentaje, pues para el caso particular de los sistemas de desarrollo que ustedes van a realizar, seguramente van a utilizar ese transformador como un elemento reductor, o sea, que si yo tengo un voltaje, por ejemplo, de 120 voltios, yo pueda al otro extremo tener un voltaje que sea 24 voltios, 12 voltios. Entonces ahí yo lo estoy utilizando como un transformador reductor. En un amplio porcentaje es el uso pues que le solemos dar, porque si bien la disciplina que tú estás estudiando puede soportar y puede trabajar a gran escala, queriendo decir que se puede trabajar a grandes voltajes y grandes corrientes, pues lo normal es que en un alto porcentaje, pues los diferentes sistemas de desarrollo, las diferentes máquinas, lo que ustedes más adelante podrán diseñar, pues es algo que en un alto porcentaje no va a demandar trabajar con cantidades de voltaje muy grandes. Si hablamos de corriente, pues seguramente van a ser corrientes del orden de 2, 5, 6 amperios, bueno, dependiendo. Pero no es muy usual trabajar a esos niveles. Claro está que eso depende pues del campo de acción que la persona tenga, porque si alguien el día de mañana tiene la oportunidad pues de empezar a trabajar en un sector donde se trabaja con potencia, entonces el pan de cada día va a ser hablar de corrientes grandes y voltajes pues de cierta magnitud, que ya sería un caso excepcional. Por eso es que digo que pues desde luego todo depende de lo que se llegue pues a presentar. Pero este elemento del transformador fue clave, sigue siendo clave, sigue siendo muy útil, ¿sí? Y es interesante cómo por medio de un flujo magnético que se presenta en los arrollamientos, producto pues de la corriente que circula, pues uno puede de alguna u otra manera pues ver cómo, a pesar de que las dos bobinas que se presentan allí, cierto que aquí pues las vamos a señalar, a pesar de que esas dos bobinas no estén, digamos, físicamente interconectadas, por ese flujo que se da, es que ya se presenta una relación, entonces uno puede encontrar que en el sector que ya vamos a llamarnos normalmente nosotros el primario, y considerando el número de vueltas que hayan en ellas, entonces ya uno puede tener la posibilidad de considerar o de saber cuál va a ser el voltaje que uno va a tener en el secundario del transformador. ¿Sí? Entonces, este es un elemento realmente muy importante. Hasta el día de hoy se sigue utilizando. Es muy útil y más adelante pues ustedes tendrán la oportunidad de conocerlo. ¿Sí? Eso es un hecho. Entonces, aquí se van, digamos, indicando algunos denominados sucesos que fueron, pues, relevantes, determinantes para llegar, pues, a lo que se conoce en la actualidad. Y allí, pues, va tomando como año de origen
lo que fue el año de 1879. Incluso por ahí se puede ver que ya se habla pues de la creación de la bombilla eléctrica. Inicialmente estaba pues la empresa Edison, que aquí vemos nosotros el nombre que tuvo en principio, la Edison Ve, General ese Electric. logo. Ese logo yo lo he visto antes. Es correcto. Y entonces que finalmente pasa a ser General Electric, que uno, pues hoy no se ve tanto como en su tiempo, pero era muy Pero normal. sí, yo lo llegué a Claro. conocer. Y todavía se ven por ahí algunos elementos de General Electric, y en empresas hay pues desde luego máquinas General Electric, y eso, lo que era General Electric y Westinghouse, que digamos fue una empresa que se creó luego, pues yo alcancé a leer, a ver algunos elementos de esas, o máquinas con este nombre aquí, Westinghouse y demás, que por ahí se ven. ¿Sí? Yo alcancé a conocer, pero General. ¿Conocer qué? Yo alcancé a ver a General. General sí lo alcancé a conocer. Ya. Hoy día no lo sé mucho, pero sí alcancé a ver muy bien ese logo, en la parte de cosas eléctricas. Muy bien, sí. Es donde uno primordialmente pues lo puede ver y demás. Aquí dice que ya luego pues de los aportes de Tesla, aquí estamos hablando de que, digamos, por esta franja se van presentando pues las primeras redes en corriente alterna. Entonces estamos hablando pues ya de los últimos años del siglo XIX, ¿sí? O sea que estamos hablando de algo que tiene mucho más de 100 años, y es muy interesante pues cómo a lo largo de todo este tiempo, y en especial desde ese momento ya pues esta tecnología, por llamarla así, pues ha sido muy relevante para pues todos nosotros, ¿no? Para el servicio pues de la humanidad especialmente. Muy bien. Cerramos ahí el micrófono, Luis Fernando, para que... Buena, profe. Tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué más podemos ir viendo? Aquí hay una imagen que me parece interesante, más o menos cómo es el proceso pues de llevar la electricidad pues al hogar, ¿cierto? ¿Cuáles son los diferentes pasos pues que se presentan? Entonces uno ve pues que está la empresa donde se presenta la generación. Entonces se genera una cantidad que es considerable, en este caso 22.000 voltios, dice allí, 22K. Se utiliza un transformador para elevar esos 22K. Voy a ir haciendo por aquí los señalamientos. Para elevar esos 22K a un valor ya mucho más alto de 220.000. Y sucede que eso se hace porque finalmente, pues para traerla pues hasta el punto ya muy cercano a la ciudad, entonces para evitar, digamos, caídas de tensión y demás, entonces eso también tiene otras implicaciones, pero digamos que una de las que uno puede notar es esa. Entonces se eleva a 220K, esos son, pues, imagínate cuánto debe ser el calibre que tiene que tener ese... Del alambre para llevarlo. Para llevarlo. Allá en esta empresa que es hoy día una multinacional, pues que ya los dueños son unos mexicanos, no recuerdo el grupo que es dueña de ella, pero entonces en esta empresa ellos hacen pues estos cables, Cables Colombia, bueno, se me fue el nombre precisamente justo ahora. ¿No es Centelsa? Centelsa. Entonces ellos tienen la experiencia pues de la construcción de todos esos cables, ¿sí? Centelsa, imagínate, ¿no? Cuando ya va llegando esto a la ciudad, entonces se vuelve a utilizar otro transformador para entonces ya
bajarlo hasta que llega a un punto de distribución donde ya se tienen las redes para que entonces ya sea a un voltaje mucho menor, pero cuando ya va a llegar al hogar, entonces están los transformadores, como el que se dañó hoy en donde Nicolás, y entonces aquí dice 230, pero en el caso pues particular nuestro sería ya un voltaje de 120 voltios para las casas, ¿no? Para los hogares. Entonces, esa es, digamos, pues como la concepción normal, general, que se tiene para las redes eléctricas, y ese es, digamos, como el modelo que nosotros conocemos hoy día, ¿sí? Eso es lo que se presenta pues ahí. Y ese es un modelo pues que por muchos años ha estado allí presente y que pues de alguna u otra manera pues muy aceptado. Entonces, todo esto que digamos se conoce en la actualidad fue debido a procesos que se fueron dando con el paso del tiempo. Entonces, aquí nos habla, digamos, de cómo en su momento se podía, digamos, tener la concepción de plantas aisladas, donde tal vez no estaba pues como al dominio, al gobierno del Estado, pero el asunto es que el tiempo va pasando, y entonces pues hoy por hoy ya uno puede hablar de que estas redes eléctricas responden dentro de un formato o dentro de un contexto pues que se puede establecer como un contexto a nivel nacional, ¿sí? Entonces, pues eso tiene, digamos, sentido porque finalmente, pues, si bien, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, uno tiene lo que antes llamábamos ETSA, que ahora se llama Celsia, pues es una empresa que no es nacional, pero sino que en su tiempo, pues, lo que era la CBC, que era la que tenía, pues, como la responsabilidad de la generación, esa parte se vende, y entonces ya después se empieza a llamar ETSA, y ya luego viene otra empresa, y entonces, aún así, que son ya, digamos, los operadores, las empresas generadoras, pues el gobierno de alguna u otra manera está regulando todo eso allí. Y ahí es donde entra el Ministerio de Minas y Energía, que son, digamos, los que regulan las políticas internas de generación, de funcionamiento y más a nivel del país, ¿sí? Entonces, eso que es allí acerca de la época actual es una representación pues de lo que se acaba de anotar allí en tal sentido. Eso es lo que se tiene. Bueno, entonces llega un punto acerca de las frecuencias, para el caso pues de la corriente alterna. Y entonces allí uno habla o escucha de que no siempre fueron los famosos 50 Hz o 60 Hz que se presentan pues en algunos países. Aquí dice que por lo menos Tesla empieza a experimentar con valores de 133 Hz y eso fue disminuyendo paulatinamente hasta que llegan a un punto de 60 Hz. Tú te vas a dar cuenta cuando, por ejemplo, tengan la oportunidad de estudiar corriente alterna, que el valor de la frecuencia tiene implicaciones finalmente en el comportamiento de un circuito. Y me voy a explicar con este ejemplo sencillo. En lo que nosotros hemos logrado hablar, estudiar en la asignatura pues, de introducción, hemos tenido la posibilidad de incluso ver cómo, desde luego, pues la resistencia regula el paso de una corriente, ¿cierto? Cuando ya ustedes conozcan otros elementos pasivos, como el caso de los condensadores y el caso de las bobinas, entonces en esos elementos pasivos, cuando ya se analizan pues dentro de un circuito de corriente alterna, uno logra entender y conocer que esos elementos tienen
característica de que yo los puedo llegar a representar en un valor en ohmios, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando se habla de un condensador, pues la unidad del condensador es el faradio. Y cuando se habla de una bobina, la unidad de la bobina es el Henry. Entonces uno puede hablar de bobinas de 2 Henry, 20 milihenry, bueno, dependiendo de las características de la bobina. Y si es para el caso del condensador, pues hablamos de 10 microfaradios, 2 nanofaradios, 1 faradio, bueno, dependiendo, como te digo, de las características. Así es como uno se refiere a las unidades. Entonces, cuando yo ubico un condensador y una bobina en un sistema, en una red eléctrica, en un circuito eléctrico, y de pronto tengo un sistema denominado, por decir algo, RLC. ¿Qué significa hablar de sistemas RLC? Quiere decir que tenemos resistencias, bobinas y condensadores, ¿sí? RLC. R de resistencia, L de bobina, C de condensador. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que, por ejemplo, ya hay un punto donde uno llega a aprender de que yo puedo llegar a hablar de una resistencia equivalente, aunque allí ya la palabra cambia, ya no se habla de resistencia, sino que se hablará de impedancia equivalente. Entonces yo puedo llegar a hablar de una impedancia que sea la impedancia total. O sea, es como cuando hablamos de la resistencia total de un circuito en corriente continua. Pero ¿qué es? ¿Cuál es la influencia que va teniendo ahí la frecuencia? Que es lo que te quiero compartir. Que en ese caso, dentro de lo que ustedes van a conocer, se van a dar cuenta de que esa impedancia, yo puedo encontrar la impedancia de la bobina, la impedancia del condensador, y esa impedancia pues va a estar en unidades de ohmios, ¿sí? Por eso es que se podrá luego relacionar con la resistencia. Pero cuando yo voy a buscar la impedancia que puede tener la bobina y el condensador, sucede que la magnitud que obtengo varía de acuerdo al valor que se tenga de frecuencia, ¿sí? Porque hay unas ecuaciones donde cuando voy a buscar la impedancia de la bobina o la impedancia del condensador, entonces la magnitud que voy a obtener va a depender básicamente de la frecuencia. Entonces, quiere decir que si a un circuito yo le llego a conservar la magnitud del voltaje aplicado, pero ante eso le hago unos cambios de frecuencia, a la señal le hago un cambio de frecuencia que ustedes verán cómo se puede hacer eso. Entonces, cada vez que yo cambie la frecuencia, la impedancia del circuito va a cambiar, porque la frecuencia es un valor que, digamos, incide o influye en la magnitud de esa resistencia o impedancia equivalente. Entonces, cuando yo hablo de una bobina, al hablar de la impedancia, normalmente el nombre que se le asigna es reactancia inductiva. Ese es el término. Y cuando hablo del condensador, entonces yo hablo de una reactancia capacitiva. Entonces, cuando yo ya hablo propiamente de impedancia es porque ya esa impedancia me representa pues el elemento de resistencia, condensador, bobina, según sea el caso, o si es que los tres están dentro del circuito. Entonces, como te digo, ya ustedes en su momento van a tener la posibilidad de lograr, digamos, entender el por qué esa frecuencia pues tiene una incidencia allí en el comportamiento de un circuito, y eso ya uno lo logra entender desde el momento en que ya uno ve que ante el cambio de frecuencia la impedancia general pues va a cambiar. Entonces cambia, entonces obviamente que eso va a influir en la corriente, y eso se torna muy interesante cuando uno puede hacer un ejercicio donde tal vez uno tenga una red eléctrica implementada y entonces uno pueda ver cómo esa red eléctrica cambia en la medida en que, así yo no cambie los valores de la fuente, la magnitud, puede cambiar en la medida pues que uno vaya alterando, por llamarlo así, los valores de frecuencia pues del dispositivo, pues de todo lo que nosotros tenemos en particular. Es muy interesante eso. Entonces, sucede que
Aquí pues ya como se está hablando de todo lo que tiene que ver pues con la parte de las pues de estos sistemas pues de corriente alterna. Entonces el asunto es que ya uno puede ver que cómo va quedando pues como finalmente el modelo que se establece, donde ese modelo eh, que se establece tiene allí la situación pues de que ya establece pues la ubicación de los generadores, establece la ubicación, digamos, de lo que tiene que ver con la parte pues de los elementos pues de generación, las subestaciones, las redes de distribución, que eso pues desde luego es un tema que atañe un tanto más o en un amplio porcentaje a aquellos que estudian pues en este caso ingeniería eléctrica, que los conocemos normalmente pues como ingenieros electricistas, porque ellos toda esta parte de generación desde luego que sí la ven con mayor profundidad. Cuando nosotros vemos esta sigla SEP, SET, entonces estamos hablando del concepto de un sistema, en este caso un sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Sistema eléctrico de potencia. Entonces eso es digamos lo que se presenta pues allí. Y eso pues desde luego que para llegar a este modelo pues pasaron años, pero digamos que ese es el modelo actual que se conoce y que desde luego pues tiene, digamos pues como pertinencia, ¿no? Entonces, la historia dice que estos sistemas eléctricos de potencia en sus orígenes tuvieron iniciativa privada. De hecho, el video ayer que tuvimos la oportunidad nosotros de mirar, así lo mostraba, así lo hacía ver. Y ya pasa un tiempo donde, pues bueno, en los diferentes países se da de manera distinta, pero el asunto es que luego de esa iniciativa privada, entonces pasa a estar, digamos, como bajo la administración o bajo la tutela, pues, del Estado, ¿cierto? Y entonces, después de que ya el Estado lo regula, lo maneja, están las empresas estatales, como ocurría pues aquí en el país, con el paso de los años y antes de que se terminara el siglo XX, eso pasó como cuando se dice pues que un río es desviado y que el tarde o temprano busca su causa original. Entonces el asunto es que aquí uno puede ver cómo con el paso de los años, entonces dentro de los modelos pues que se van implementando en la economía y que uno habla del modelo neoliberal y que habla del modelo tal y todo eso, entonces ya digamos hablando propiamente del capitalismo o en los países capitalistas, uno va observando cómo el Estado de alguna u otra manera le cede otra vez el control, ¿cierto?, a la empresa privada para que ella pues se encargue de ese sector, no queriendo decir que el Estado pues va a estar ajeno a lo que se presente y el manejo de las mismas. Entonces, por eso, por lo menos para el caso del territorio nacional, para el caso de Colombia, pues ya uno observa que el Ministerio de Minas y Energía tiene allí esa parte en consideración. Entonces, con el paso de los años, pues ya se va viendo la necesidad de tener, digamos, como la posibilidad de contar con más tecnologías. Y dentro de eso, pues ya se habla de mirar el aprovechamiento de la luz solar, de la energía eólica, ¿cierto? Entonces, pues son esas iniciativas las que se presentan. De eso conocemos pues hoy día cómo funciona, lo que eso representa, lo que significa. Y el asunto es que, como veíamos nosotros ayer, pues la idea o el propósito es que finalmente dentro de estas cosas que se van dando,
entonces exista la iniciativa de que finalmente todo quede integrado y que bajo esa integración entonces uno pueda, digamos, como tener la posibilidad de que se presente ahí la famosa conectividad. Entonces, a raíz de lo que la historia ha mostrado, ha presentado en relación con el sistema eléctrico, entonces se dice que allí se ha dado un efecto de péndulo, ¿sí? Y se le ha llamado efecto péndulo porque, digamos que en su momento pues fue una iniciativa privada, luego ya pasó a ser una iniciativa, digamos, del Estado. Entonces pudo darse el caso de que volviera a ser una iniciativa, digamos, privada, y entonces luego el Estado, y entonces ha sido como un vaivén, ¿no? Entonces ya uno tendría pues como que mirar para el caso pues de cada territorio, cada nación, cómo ha sido entonces la situación de cierta manera. Pero sea como sea, el asunto está en que de todas formas, pues vale que nosotros nos remontemos pues al caso nacional y nosotros sabemos de que pues aquí hay empresas que tienen esa responsabilidad, pero uno sabe también que el Estado está al tanto. Por ejemplo, hasta hace unos meses yo no volví a escuchar a ver qué sucedió con eso, pero pues nosotros sabemos que en el caso de Electricaribe, allá hay muchos problemas, es una empresa que no ofrece un buen servicio. Eso allá hay una situación muy compleja, incluso el gobierno colombiano o el Estado, pues en su momento iba a intervenir y eso como que le iban o sancionaron pues a los que manejan Electricaribe, y sucede que los que manejan eso es una empresa pues española, y Pero con un sucede, servicio paupérrimo. sí, y entonces cuando ya, es decir, como es una empresa española, entonces el gobierno español se dio cuenta pues de lo que iba a hacer aquel gobierno, entonces ellos como que trataron pues de meterse o se metieron. Yo la verdad no volví a escuchar finalmente eso en qué va o en qué quedó, porque lo que logré entender es que se buscaba una acción pues como de mejorar eso allá, en la costa. Pero ese servicio es muy malo, o sea, uno escucha pues quejas. Cuando yo estaba pues allá de paseo, pues no me he dado cuenta, o sea, no he notado mucho porque pues finalmente uno está solamente unos días, 5 días, 6 días, y uno finalmente sale en la mañana y llega ya en la noche a dormir, o bueno, uno no nota mucho eso, pero la gente pues que de pronto uno tiene la oportunidad de conocer y que sí viven allá y que el mar lo ven de pronto una vez al año, porque están en otro cuento. El asunto es que ellos sí le comentan a uno pues realmente las problemáticas y las riquezas que tienen, con el hecho de tener días donde tal vez se presenta una caída baja de tensión y pueden pasar horas o incluso pueden pasar días hasta que eso se normalice. Entonces realmente que sí es muy complejo el tema, muy complejo. Entonces, si bien es cierto, lo maneja un privado, el Estado colombiano pues de cierta u otra manera está como al tanto. Lo que pasa es que, pues como muchas veces ocurre, lamentablemente, por momento uno no ve pues como una acción fuerte y eso también tiene unas implicaciones de varios tipos que a la larga a veces uno no logra entender porque por momentos los medios nos informan es como pues por partes, ¿no? Entonces ya uno tendría que ponerse en la tarea pues de detallar, de mirar, de hacer un seguimiento más fuerte como para uno lograr entender. ¿Por qué razón? Después de tantos años, eso sigue pues siendo así como tan paupérrimo. ¿Qué ibas a decir? Que informa lo que les conviene, lo que más venden, el amarillismo. Sí, de hecho ahora, gracias a Internet, creo que fue que ayer que lo hablábamos, sí, lo hablábamos ayer, pues yo trato, mientras no tenga pues que hacer un trabajo así de estar pensando de mucha concentración, entonces mientras voy trabajando, mientras voy digitando, mientras voy calificando, entonces uno
por momentos escucho al uno y escucho al, me gusta pues como escuchar las dos tendencias. Incluso me pareció muy curioso porque hoy estaba yo buscando, no, estaba en una pequeña pausa activa y entonces dentro de esa pausa activa me dio por mirar el celular porque es que hoy estaba preparando unos temas pues de clase y entonces a veces me gusta pues como inventarme ejercicios y había una cosa que se me ocurrió, pero no me estaba dando como pues yo sé que tenía que dar, entonces, no encontraba pues como el camino y entonces ahí es cuando ya uno dice, bueno, hagamos una pausa activa, tomémonos algo, entonces me puse a mirar el celular y a veces en el celular uno ve noticias, yo lo tengo pues configurado para que me muestre pues noticias así. Y entonces, dentro de las noticias, hubo algo que llamó la atención. Entonces, decía un titular, algo así como Caracol Radio ya no es lo mismo. Entonces dije, pues me llamó la atención porque como les decía ayer, yo he sido caracolero. Lo que pasa es que en el último tiempo ya no soy tan fuerte como en su momento. Entonces, sucede que me encontré con un artículo de alguien que hacía una crítica muy similar a la que yo les compartí ayer de lo que ha sido pues como mi análisis de los últimos años de la emisora. Entonces sí lo decía, no, ya yo después de que escuchaba esto, entonces yo ya he ido migrando a porque es que definitivamente ya la emisora ha perdido por este lado, por esta, bueno, él hacía pues ya su crítica personal. Y dije, tan curioso, o sea, fue como pensar, bueno, nos parece que no soy el único que ha visto pues como los cambios, como las cosas. Entonces, lo que tú dices es verdad, muchas veces pues nos dan información pues dentro de lo que puede ser conveniente. La premisa que venda, y Sí, ya. entonces afortunadamente hoy por hoy ya uno tiene la facilidad de que uno puede escuchar esa parte y también escuchar a otros. Entonces, por ese lado, me parece que el recurso o el servicio que ofrece pues Internet y que ya muchos están utilizando YouTube pues como para esa facilidad es muy particular. Y eso me gusta porque pues finalmente uno puede escuchar a todos y de acuerdo pues a sus... Puede tomar una postura más imparcial es correcto, y ajá. saber el tema de ambos, desde ambas caras. Sí, exacto, es verdad. Y entonces están los medios de izquierda, los medios de derecha, los medios de centro y los que de pronto ni aquí ni allá, pero pues, por lo menos ya uno queda un poco más informado. Esta imagen que nosotros tenemos allí, que habla de generación, transporte, distribución de los consumidores, es una imagen que, digamos, nos muestra pues lo que es la realidad, ¿cierto? De la forma en que operan estos sistemas. Entonces, por eso les llaman sistemas verticales, ¿sí? Porque de luego lo que vemos allí de generación, transporte, distribución y consumidores es lo que nos mostraba la imagen que habíamos analizado previamente, donde está pues allí como, donde se ven pues las torres de energía y demás. Y es eso, y a eso se le llama un modelo vertical, ¿sí? O un sistema en este caso vertical, porque así funciona. Entonces, después de que las plantas generadoras pues obtienen esa energía, eso hay que transportarlo varios kilómetros. Normalmente los lugares donde, por ejemplo, imagínate esas hidroeléctricas, que es la forma donde en la manera como en un alto porcentaje pues se genera aquí en Colombia, eso pues está a muchos kilómetros de distancia de los cascos urbanos. Entonces, desde luego que tiene que haber un transporte para que eso finalmente llegue pues al consumidor final, las empresas, las viviendas, las oficinas, pero pues fíjate todo lo que hay detrás de eso. Entonces está la generación, el transporte se eleva mucho más el voltaje, ese voltaje transita pues por muchos kilómetros hasta que llega un punto donde ya se tiene que volver a bajar
para ya cuando va a llegar a los consumidores, entonces se baja un nivel, pero cuando ya se va a repartir, entonces se tiene que bajar con la ayuda del transformador al valor que se tiene estipulado pues para los hogares, 120 voltios, que es el valor nominal pues que nosotros solemos conocer. Entonces, cuando ya uno mira esa imagen, uno ya entiende pues por qué se le llama un sistema, digamos, del orden vertical. Bueno, entonces el asunto es que pues esto tiene pues como se suele entender y demás, tiene sus pros, tiene sus contras, ¿cierto? De hecho, ahora que estoy viendo allí una parte donde se habla de la energía nuclear, que es otro tipo de energía, no sé si tú has tenido la oportunidad, ¿tú tienes acceso a Netflix? Sí, Bueno, y le cuento algo curioso. Contraté a HBO para verme Chernobyl, ¿HBO para qué? para verme Chernobyl. Ah, sí. Claro, a mí me encanta el tema de la parte pues, de la física, entonces eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, contraté a HBO exclusivamente para verme Chernobyl. Ya, ese, ¿cuánto vale el stream? Es por vía streaming, ¿cierto? Son 3 meses, sí, mínimo son 3 meses. Me costó, pues, no es más bien, no es muy económica, pero me pareció, no es muy buena. Si les soy Ya. honesto, es pesada, no tiene muchas películas, por así decirlo, como Netflix, que tiene una cantidad, hoy estaba leyendo en Netflix, por cierto, grande, pero tiene series muy buenas, como Chernobyl, que para mí es un espectáculo de series, y yo le digo, Yo no, no vale me hizo 80 el mil primer pesos capítulo. los 3 meses, y son los mejores 80.000 pesos divertidos. No me digas. Sí, me la vi como 3 veces en esos 3 meses, casi que me hicieron bien y me fascinó. Parece impactante, buena, ¿Cuántas temporadas o capítulos tiene? ¿Cómo está dividida? de 6 capítulos, Ah, cada sí. uno con una duración de 2 horas más o menos, pero ¿Cuántos capítulos? espectacular. ¿Cuántos? 6 nomás, es ¿Tres una nomás? miniserie, Ah, ya. 6, 6 capítulos. Ah, pero es un espectáculo en todo el sentido de la palabra. ¿verdad? Sí, me encantó, ya entendí por qué la crítica le atinó también. Ya Lo contraté entiendo. para ver Chernobyl. Sí, a veces pasa. Yo pues, entonces, ¿por qué se habla de Netflix? Porque sucede que allí hay un documental sobre Bill Gates que ahora lamentablemente no recuerdo cómo lo llaman ahí, pero es fácil, tú colocas en búsqueda Bill Gates y ahí ya te sale la imagen del hombre. Y allí hay una especie de, creo que son 6 capítulos o 4, no recuerdo muy bien, pero entonces muestran a Bill Gates desde el panorama pues del hombre, bueno, hablando obviamente pues de su historia, de cuando fue joven, cuando fundó Microsoft y todo el éxito pues que él tuvo, ¿cierto? Pero digamos que ese documental no, pues si bien lo tratan y hablan pues de su vida y lo que él hace hoy día, cómo es su día a día y demás, se centra mucho en la actividad filantrópica pues que él ejerce desde hace ya varios años. Entonces, el último capítulo fue el que, bueno, todos son buenos, ¿no? Todos son interesantes porque uno logra ver la faceta del hombre en el sentido de su preocupación por lograr que en varios territorios a nivel mundial entonces puedan resolver problemas. Como él desde hace muchos años, en compañía de su esposa, tienen una fundación que se llama Melinda y Bill Gates, algo así. Entonces ellos a nivel mundial se encargan pues de, por ejemplo, a ver, eh, incluso me pareció muy curioso porque con el tiempo me di cuenta de que ellos casi que tienen las narices metidas en toda parte. Entonces ellos sucede que con el ánimo de lograr disminuir pues esos problemas de contaminación por el contacto sexual, pues hay un estudio y hay varios estudios muestran de que de pronto la gente no utiliza pues los condones tradicionales por el simple hecho de que no les gustan, pierden sensibilidad. Y bueno, hay muchas cosas que no resultan atractivas. Realmente hay estudios que han mostrado eso y la verdad que a pesar de todas las
campañas pues que hay de los estados acerca pues del uso del preservativo y todo eso, a la gente un amplio porcentaje no le gusta. Entonces sucede que yo me enteré pues después de que vi ese programa, no porque en el programa lo digan, sino que ellos en su momento, como ellos, como te digo, como ellos meten la cuchara en toda parte, entonces ellos decían, bueno, ¿por qué no lanzamos como llamémoslo así, un concurso para que una empresa o en varias empresas pues participen y de allí nos ofrezcan el mejor preservativo, un preservativo que sea pues cómodo de llevar, de transportar, que desde luego ofrezca algo distinto al preservativo tradicional, que logre desde luego lo que las personas pues en un alto porcentaje pues critican, de la sensibilidad, de la incomodidad, de que el material pasa de esto, pasa aquello. Y fíjate, lo que pasa es que te quedo debiendo el nombre de la empresa, pero si tú buscas algo así como preservativo colombiano que gana premio con Bill Gates, algo así, de pronto ahí te sale el nombre. Hay una empresa colombiana que es producto nacional y ellos participaron pues en ese asunto. No sé cuánto tiempo duró, pero el asunto fue que eso tuvo pues varias fases, ¿no? Entonces hubo una fase donde ellos pues logran pues pasarla, superarla. Entonces a ellos les daban un dinero para que mejoraran la propuesta, para que la mejoraran. Y sucede que finalmente, después de ese tiempo y que ellos mejoran, ellos se ganan eso, se la ganaron. Entonces ellos son presentados a nivel mundial como el preservativo revolucionador. Curiosamente, porque pues le seguía haciendo, cuando yo me enteré de eso, le seguía haciendo pues el seguimiento al tema, porque me pareció pues muy curioso, porque yo dije, ¿ves? ¿Ya lo encontraste? Sí, dice, y cito, Grupo Colombiano gana concurso para reinventar el condón. Exacto. La empresa colombiana Nike International ganó el premio de la Fundación Gates, que busca encontrar la próxima generación de condones. Es correcto. Y ahí ya puedes saber cómo es la marca y ahí ya entras a la página y todo eso. Cuando yo me di cuenta de eso me pareció muy curioso porque pues en los noticieros yo nunca escuché nada. Entonces, hasta donde yo logré hacer el seguimiento al tema, mira que eso en las droguerías y todo eso no los venden. Si la persona está interesada, desde luego se los venden a domicilio, pues se los envían a la casa. Allí en la página uno puede ver eso. Y lo que tengo entendido es que ¿cómo es que se llama este supermercado? Carulla. Allá pues la gente va pues, a hacer sus compras y allí sí se encuentran. No sé por qué tal vez en otros lugares no se encuentran. Me pareció muy curioso eso, pero igual ellos exportan al mundo. O sea, creo que tienen un mercado mucho más amplio por fuera de Colombia que en Colombia mismo, me da la impresión. Pues también había que ver, digamos, indicadores para saber si es cierto, pero pues me da esa impresión. Y mira que es producto nacional, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen, ahí cuando tú veas el documental, si te dejo con la curiosidad, entonces ellos lo que hacen es, de alguna u otra manera, como mirar esas situaciones, pues buscando de alguna u otra forma que la humanidad pues tenga un mejor estar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay un primer capítulo que habla acerca de la problemática que hay en muchos países porque la gente tiene por ahí sus aguas, ¿no? Pasa un río. Pero sucede que no tienen un sistema de alcantarillado pues como debiera ser. Entonces la gente bota ahí mismo sus necesidades, pero de esa misma agua consume. Entonces ya te podrás imaginar pues lo que eso representa. Entonces, ¿qué pasa? La gastroenteritis que Pues le va a dar. imagínate, pues, o sea, y eso es una cosa pues que uno lo ve hoy día y a uno le parece increíble, pero pasa. Entonces, el asunto es que ahí muestran pues el trabajo pues que la hace de buscar personas que busquen pues como tener el sanitario
un sanitario pues que si bien es cierto pues sirva para que hacen todas las cosas ahí, pero que después de un proceso entonces te saque agua limpia para el consumo de ellos. Y muestran todo eso, muestran más o menos pues cómo es el trabajo de las propuestas que le llegan, hacen ferias. Entonces ahí el último capítulo me parece muy interesante porque el último capítulo habla acerca de la energía nuclear, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Este señor le gastó años de trabajo a eso, porque él dice, no, 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 la energía nuclear es buena. Lo que pasa es que, y yo por lo menos me sorprendí porque yo no sabía eso. Ahí me vine yo a dar cuenta de que la energía nuclear, lo que conocemos hoy, pues las empresas que trabajan hoy día, están trabajando bajo un modelo de hace muchos años, modelos muy viejos, modelos de más de 30, 40 años, ¿sí? Entonces, eso no ha sido optimizado. Entonces, ahí muestran, por ejemplo, lo que pasó hace algunos años, relativamente pocos, cuando en un lugar en Japón hubo un terremoto, que incluso hubo hasta maremoto y todas las cosas así, pues. Que no le dicen hoy día maremoto, sino que ya le dicen, no, tú has visto que hay temblor, entonces dice, bueno, hay riesgo de que haya tsunami, ya le llaman tsunami. Entonces hay riesgo de tsunami. Lo que pasa es que cuando yo era niño se utilizaba más la palabra maremoto. Entonces, Yo ya también llegué a ahora, ser maremoto, sí, sí. sí, entonces ya ahora se habla de tsunami. En esos días que tembló en México, siempre, últimamente los noticieros así, ay, no, hay riesgo de tsunami. Entonces, pues finalmente no, gracias a Dios, no pasa nada. Entonces, el asunto es que ahí mostraban, pues, cuando se dio la situación y que hubo, pues, allí su cuestión con el mar, esa empresa, pues, claro, hubo un escape, pues, de esta situación, pues, de radioactividad, y eso, pues, obviamente es complicado. Entonces, ¿qué decía? Era, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que hacer es un nuevo diseño. Hay que hacer un diseño donde el asunto sea que pueda haber un temblor, pueda haber una catástrofe, pues así natural, y no haya ningún problema. Eso es solamente lo que se tiene que hacer. Entonces, él tiene una costumbre. El hombre, cuando quiere estudiar un tema, pero a mí me gustó mucho, son como 4 o 6 capítulos, te los recomiendo. Entonces, el hombre lo que hace es que él, digamos, quiere estudiar sobre un tema, algo le llama la atención, entonces él tiene una casa de campo, llamémoslo así, él toma pues un avión, lo llevan allá, él tiene el asistente que le recoge los libros, entonces él se va con una tula muy parecida a una que tengo donde yo guardo no libros, sino en este caso los trabajos que recojo los estudiantes para calificarlos. Y entonces el hombre se va con su tula, se puede llevar tranquilamente 4, 6, 8 libros. Y él allá cuando necesitas puede estar como solo, entonces él va y se los va leyendo. Él puede estar un fin de semana, 3 días, porque el hombre tiene muy raro, o sea, él consume mucho texto, porque él dice pues que su mente necesita pues estar como así todo el tiempo. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Él saca sus notas, ¿no? Y entonces ya él se viene con sus ideas. Él busca los autores, pues, como más reconocidos sobre un tema en particular. Y así lo hizo con el tema de la energía nuclear. Entonces, cuando ya saca sus ideas, él empieza a llamar gente para reunirse. Los convoca. Y así fue como estuvieron varios años trabajando el cuento y finalmente ellos logran llegar a algo muy particular para hacerlo. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no lo han podido hacer? Porque sucede que la implementación, como se supone que son prototipos, entonces la implementación así, uno solo eso tiene unos costos muy grandes de dinero. Entonces, ellos mirando cómo podían hacer, encontraron que en China, yo no sé cuántas plantas nucleares hay en China, pues que eso, los chinos tienen una facilidad pues de construcción de eso, según muestran allí, muy particular. Entonces la opción era utilizar al gobierno chino para poder facilitar allí la implementación pues del diseño, para disminuir costos. Entonces, el primer obstáculo era, digamos,
convencer a los chinos pues, de que se prestaran para eso. Entonces, como el hombre es muy reconocido, el hombre incluso viaja a China, habla con el líder chino, y entonces... Sí, profe, ¿cuántas plantas hay? Vea. ¿Ah? El país que más reactores tiene es Estados Unidos con 99, seguido de Francia con 58, Japón con 42 y China con 38. Sino que China, para ser pequeño, tiene bastantes. Correcto. Entonces, el hombre logra el asunto. Eso le tomó poco un tiempo, entonces finalmente, bueno, los chinos aceptan, listo. Y sucede que cuando ya iba a llegar el momento pues, de hacerlo, asume Trump. Ya Trump era presidente de los Estados Unidos. Pero como tú has visto que Trump ha entrado pues, en guerra con ellos, ¿cierto? Incluso ahora con esta situación del COVID, pues han salido muchas teorías de que eso fue una cosa china ahí para atacar a Estados Unidos y que eso se le salió de las manos y pues todo el mundo se vio afectado. Bueno, eso yo he escuchado mucha cosa ahí. Entonces, dentro de eso, entonces hay unos impedimentos para las empresas norteamericanas y para los norteamericanos, de cierta manera, de no tener ningún trato con los chinos. Entonces, cuando se presenta eso, ahí al viejo Gates, pues mejor dicho, eso está quieto. Eso por ahora está quieto ahí. Y ahí se muestra pues la problemática, pero eso es algo muy interesante. Entonces, fíjate que pues es muy bueno porque lo que le demuestra eso a uno es que por momentos a veces nosotros solemos ser un poco como pesimistas, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno tiene una idea, como estamos hablando ahora, y tal vez uno sabe que algo bueno puede salir de ahí, pues uno tiene que ir en pro de ello. Lo que pasa es que el asunto es en su momento tal vez saber tocar las puertas, incluso hay otro, en el mismo Netflix tú encuentras un documental que son como de 6 capítulos, una serie ahí, un documental que se llama Pandemia. Yo me la vi en estos días de pandemia, pues la noche o fines de semana. Me pareció muy En chévere. pandemia se vio un documental de pandemias, profe, entrenándose usted fuertemente. Ahí aprendiendo el tema. Entonces, incluso hay unos científicos, llamémoslo así, que ellos vienen luchando pues por una vacuna y muestran cómo su trabajo finalmente digamos, reconocido por la Fundación de Bill Gates y entonces les ofrecen, pues, digamos, patrocinio. Y ahí van, seguramente están trabajando ahí, porque ese documental fue firmado reciente y salió este año justo con el tema. Salió pues como cosa especial con el tema de esto que estamos viviendo ahora. Entonces, fíjate, entonces, el asunto es que si bien hay alternativas en cuanto a la generación de electricidad, el asunto es que lo que uno logra pues entender es que todos tienen pues sus pros, tienen sus contras, pero me pareció muy particular el hecho de que conocer ante todo, porque uno cree pues que eso va cambiando, o cuando uno, como es el dicho, ¿no? La ignorancia es atrevida. Entonces cuando uno de pronto no está relacionado con el tema de la energía nuclear, pues uno cree que eso es, pues no es como tan así, sucede que ahí me doy cuenta, me pareció, o sea, a mí me llamó mucho la atención, particularmente la atención, cuando ahí se dice de que eso responde pues a un diseño realmente muy viejo y que obvio que para ese momento seguramente era lo mejor, pero pues que para esos tiempos con los cambios que se han dado ya es digamos obsoleto. Me pareció muy particular eso. Seguro, incluso yo pensaba, bueno, seguramente si uno le gasta un poco más de tiempo al modelo vertical como lo vemos ahora, que tenemos con la forma en que se genera la electricidad, tal vez uno pueda encontrar también que hayan cosas que sean, digamos, para mejorarlas, ¿no? Que El sean, tema de los digamos, reactores, profe, es que los desperdicios son muchos y no son desperdicios de fácil tratamiento. ¿ah? Sí, los reactores nucleares no es que sean inestables, pero no tienen mucha utilidad a largo plazo. Son centrales que hay que estar renovando y demás por muchos temas, y el consumo de agua de un reactor es mucho.
Y recordemos que el agua que entra en un reactor, pues pasa a ser reactiva y ya no es empleable. Ese es el tema con los reactores. Sí, Pues el caso de Chernobyl, que siempre me pareció muy interesante, fue que pues, un reactor de ellos explotó y el agua que estaba por debajo, que es para enfriar los reactores, pues, literalmente era otra bomba más. Entonces, los trabajadores que se metieron en ese agua sabían que iban a morir. El aire, el agua, todo lo que estaba dentro de esa planta y por fuera, en un radio grande, el tema con, con las plantas nucleares es esa, que el tema costo-beneficio puede ser más el costo. interesante. ¿Ves? Ya, esa serie hay que verla. ¿Esa serie de qué año es? Eso es una serie nueva. Se estrenó en el 2019-18. Eh, el tema de Chernobyl yo me lo sé hace mucho tiempo porque yo tuve un libro que hablaba mucho de Chernobyl. Hay que recordar que Chernobyl era parte de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasaba? Ese accidente nuclear se consideraba secreto de Estado. En ese tiempo estaba, no sé si usted recuerda muy bien, la KGB, Sí, sí, que era de ultra derecha. Bueno, pues socialista. socialista, sí. Entonces, literal, lo que pasara era todo por cargo militar desde las partes nucleares. Entonces, ese tema se me pareció muy chévere. Y a usted que le gusta la historia, si lo empieza a leer, le va a fascinar, porque tiene muchas cosas políticas, económicas, de la KGB. Es más, la cúspide de la desilusión, de cómo se desintegró la Unión Europea, de la Unión Unión Soviética. Soviética, Ujú. el accidente en Kiev, en Chernobyl, el accidente de la planta. Literal, eso fue el principal, el que catapultó que hoy sea Rusia y no la Unión. Buen punto de partida, ¿no? Eso fue en el año 86, si mal no estoy. Sí, más o menos para Ajá, ese tiempo. sí. Sí, claro, eso fue noticia mundial, eso ahí salió pues de que ellos estuvieron callados eso bastante tiempo. Meses y el daño Eso, fue brutal. sí, eso, mejor dicho, eso pasó y eso ellos, Claro, porque por la guerra con igual, Estados Unidos, ¿no? igual eso se les filtró, ¿no? Porque no fue porque ellos quisieron que saliera, sino, ¿Y sabe por qué se les filtró? contame. Era tanta la radiación, pero tanta que Francia registraba radiación. O sea, otros países registraban radiación, países lejanos. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a hacer el seguimiento. Bueno, pues, ¿de dónde viene? Pa, Kiev. Por eso se filtró. Ellos Entonces, calladitos, ¿no? Tremendo. el científico que hizo pues todo eso, él se llama, el físico nuclear que hizo eso, él a lo último habló, porque ellos hicieron ¿cómo se puede decir? Una cumbre donde él iba a decir qué fue lo que pasó, iba a hablar del accidente y demás, pero él dijo la verdad. Y no dijo la verdad solo porque pues sí explotó y la cantidad de gente que murió fue impresionante y demás, sino porque habían otras 8 centrales que tenían el mismo riesgo de explotar. ¿Por qué explotó? Pues es que eso es un spoiler. Si usted va a la serie, no me gustaría hacer el spoiler, pero más o menos lo voy a explicar. Sí, Resulta que el reactor nuclear es como una esfera, ¿cierto? Donde el componente que estamos hablando, que pues, es el que hace la reacción, rebota a una velocidad impresionante y eso es lo que genera la energía. Entonces, esa bola, esa esfera donde se mete el componente, está rodeada por un material que se llama granito y eso hace que esa esfera rebote menos, o sea, que se alentice un poco. No para manejarla, sino para tratar de sacar esa energía. Entonces resulta que ellos tienen unas varas que insertan en esas esferas que frenan el tema de la radiación, apagan el reactor como tal, pero en ese entonces, en Rusia, que en ese entonces era la Unión Soviética, esas esferas en las puntas estaban hechas de granito. Entonces, cuando se insertaban las puntas de granito, eso hacía que se alterara todo el proceso y que lejos de que esa
bolita, por así decirlo, que rebota en esa reacción nuclear que está ahí, se apagara, aumentara y no se pudiera apagar. Entonces, ¿qué pasó? Explotó. Eso mismo podía pasar con otras 8 plantas. Entonces, por eso el man habló. Porque si no hablaba, entonces ellos no iban a corregir ese problema. Eso iba a quedar como secreto de Estado. A él hablar, obviamente, él perdió todos los beneficios porque pues, igual era un país socialista. Entonces, todo lo manejaba el gobierno y él se quitó la vida. Eso se suicidó. Es más, los papeles, los documentos de él salieron fue gracias al suicidio de él. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Mileva, no me acuerdo. Ese documental es muy chévere. Interesante, sí, sí. Hay que mirarlo. Muy bien. Entonces, sí, mire, fíjate, pues todo lo que, las implicaciones que eso tiene y de alguna u otra manera, pues fíjate que todo lo que hemos hablado implica la responsabilidad social. Entonces, uno allí puede ver cómo se rajaron en responsabilidad social, por ejemplo. Entonces, y así hay muchas historias, ¿no? Hay muchas cosas pues que nosotros podemos, digamos, llegar pues a identificar. El asunto es que lo que nosotros vemos pues aquí, que ya vamos casi cerca de final, de cerrar la sesión, pues nos ayuda pues como a entender que finalmente sí es válido lo que nosotros pues hablábamos ayer, que pues no sobra el hecho de que se considere una variación, un cambio, ahora que estamos pues hablando de los cambios, de que digamos en esos nuevos diseños que se establezcan, uno pueda entonces tener la oportunidad de tener digamos como pues una red eléctrica que se considere pues una red eléctrica inteligente y que eso permita pues como se veía ayer dentro de la descripción que pues el usuario final tenga la manera pues de interactuar de una manera pues directa y como hablábamos utilizando pues el mismo canal, ¿cierto? Entonces aquí habla de las variantes que se van pues como que se fueron consiguiendo paulatinamente en el tiempo y habla de una generación distribuida, ¿cierto? Para el sistema pues eléctrico de potencia propuesto. Entonces dice que con una generación distribuida pues los beneficios que se pueden obtener son por ejemplo la reducción de las pérdidas en la red eléctrica, el incremento de la confiabilidad pues por el buen servicio de la red, la proporción pues de control de energía reactiva y regulación de tensión en la red de distribución de forma local, generación de energía limpia utilizando pues también fuentes renovables. Por ejemplo, ahí la imagen nos muestra de que ya se puede tener la consideración pues, de los paneles según corresponda. Entonces, el asunto es que esto busca descentralizar un poco la labor pues de las empresas, de tal forma de que con esa descentralización entonces se tenga la oportunidad, digamos, de ofrecer pues un servicio mucho mejor, más completo, más pertinente y que sea pues adecuado a todos los requerimientos, necesidades y demás pues que se demandan. Lo cual desde luego pues es digamos muy relevante. Entonces allí digamos que ya con esa generación distribuida pues desde luego pues se busca digamos como ofrecer un mejor servicio, ya no va a ser así pues tan vertical, de todas maneras pues no es que cambie mucho como el formato, el modelo, y entonces cuando ya van llegando en los momentos de que ya se va consiguiendo cómo puede ser esta situación pues para digamos los años más recientes. Entonces, por lo menos aquí dice que lo que vamos conociendo nosotros con lo que ya se tiene como implementado,
Pues es muy similar a lo que estamos hablando acerca pues, de los diseños de las plantas nucleares, porque aquí hablamos de un tiempos alrededor de unos 40, 50 años, ¿cierto? Y entonces que pues con el tiempo estas cosas tienden pues como a presentar problemas, tienden a colapsar. Ahí se estaba hablando pues de que en su momento llegaron pues apagones de un incremento inusitado en consideración pues a un año marcado ahí como el año 1978. Entonces, todo eso, por lo menos como, digamos, este es un tipo de energía que de alguna u otra manera tal vez no presenta los problemas que sí se pueden presentar con lo que estamos hablando pues de la energía nuclear. Digamos que hace presentar la necesidad de ajustar cambios y entonces de mirar cómo se van a atender esos cambios, ¿sí? Entonces, el asunto es que acá ya se empiezan a relacionar pues algunas situaciones en algunos países, cuáles fueron pues digamos como las situaciones pues que se vivieron. Y entonces a raíz de todo esto pues nace el concepto de la red eléctrica inteligente, porque de todas maneras pues lo que esto deduce y lo que esto puede presentar es que en una implementación de estas, ya esas situaciones del apagón, o al menos, bueno, no quiere decir que no se pueda dar, pero digamos que puede ser un servicio más óptimo, más limpio incluso, la calidad mucho mejor, digamos pues que allí se puede tener la oportunidad de que pues ya uno puede prever o saber qué puede pasar, ¿cierto? Dentro de lo que se establece ahí o la información pues que se va a intercambiar. Entonces, pues desde luego que esto es algo que se propone y que llega ya para quedarse, ¿sí? O sea que allí, desde luego que es un cambio más o menos en el paradigma de lo que se ha venido pues ofertando. Esto no funciona en todos los lugares. Por ejemplo, hay un taller que ustedes van a ver que incluso podemos mirar para que vamos cerrando aquí. Esto ya podemos, digamos, mirarlo la próxima sesión para finalizarlo. Pero dentro del taller, fíjate que acá, esto, aquí hay un documento que yo les agregué que tiene que ver con el plan que hay para el año 2030, ¿cierto? Se llama Smart Grids Colombia Visión 2030. O sea, Colombia ya quiere meterse en el cuento. Y hay ahí realmente unos antecedentes muy interesantes. Este es un documento pues de 81 páginas, pero que cuando uno tiene la oportunidad pues de mirarlo, uno se asombra porque uno dice, ¿cómo así que Colombia? Entonces lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de todas las noticias y puede ser que esto en algún momento lo hayan mostrado por alguno de los noticieros, pero como no son cosas que estén todo el tiempo allí, pues taladrándolas, mostrándolas, presentándolas, pues eso, si lo dijeron en una vez o durante varios días, Es por 5 minutos y ya. ya, eso ya, y ahí quedó. Y entonces la gente muchas veces ni sabe. Yo creo que si nosotros hacemos una encuesta, ¿usted sabe qué son las Smart Grid? Pues seguramente la gran mayoría no va a tener idea. Bueno, el asunto es que hay un plan para que dentro de 10 años ya esto sea una realidad en el territorio nacional, ¿sí? Y aquí lo va explicando, ¿sí? Y entonces por acá está, digamos, el trabajo de ustedes, donde yo les digo, los invito pues a que ustedes, al mirar el documento rápidamente, ustedes puedan llegar a la respuesta a esas preguntas y que lo puedan sustentar la próxima semana pues de manera grupal. O sea, así como hicieron pues ayer usted, tú y Nicolás. ¿En una Entonces, presentación también? sí, en presentación también, ¿sí? De esta Ok. manera. Acá, que es el taller de hoy, que corresponde a la sesión de hoy, es como con todo lo que hemos hablado nosotros, que armen un documento de 1 a 2 páginas, no tiene que ser realmente muy extenso, acerca de lo que es más o menos pues como la historia, lo que
finalmente pues da el impulso para que esto se haga. Uno encuentra información en la red muy pertinente. Incluso hay algunas páginas donde presentan a Tesla como un pionero de esto que se está hablando en la actualidad y que ya en algunos países ya es realmente un hecho o una realidad. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, dentro de las páginas que ustedes encuentren o consideren más relevantes, las lean, son realmente relatos cortos. Y ustedes se armen una idea de cómo se puede, digamos, a llegar a... Si a uno le preguntan, bueno, dígame por favor la historia o lo que se presentó para llegar a las Smart Grid. Entonces, es como un relato. Entonces, la idea es que ustedes hacen el relato. Pero para poder llegar a ese relato, desde luego tenemos que leer, o sea, tenemos que mirar pues alguna información. Y como te digo, hay algunas páginas que cuando uno las mira, pues desde luego que para los tiempos de Tesla, pues no existía lo que vemos hoy día en el sentido pues, de la conectividad, internet y estas cosas. Ni de la Pero, responsabilidad social. ajá, pero sucede que allí, ahí puede suceder más o menos como lo que pasó con Da Vinci. Que Da Vinci, pues fue un hombre muy polifacético, que incluso llegó, pues, de sus manuscritos, y entonces de sus manuscritos ya hoy vemos que cuando se hablaba, pues, del paracaídas, ya Da Vinci lo había pensado, que cuando se hablaba de volar, ya Da Vinci lo había pensado. Entonces, si bien es que él haya dejado, pues, los manuscritos para armarlos a lo Da Vinci que funcionaran, pues digamos que él en sus pensamientos y demás pensó en muchas cosas, las plasmó y eso lo hace ver a él como un visionario y así no se ha considerado pues el padre de tal cosa, pero por lo menos decir, alguien en ese tiempo en Florencia, Italia, hace tantos años y pensó en ese tiempo de cosas que se vinieron a dar ya en el siglo XX, 200, 300 años después. Entonces ya ahí queda pues como la situación. Eso es, pues, digamos, lo que se busca, pues, para que ustedes realicen y ahí le damos dando, pues, tinte a esto. Muy bien, Luis Fernando. Entonces, allí voy a cerrar la sesión para que ya hablemos de lo otro. Entonces, cierro aquí.